Boga es una cervecería artesana que nació en Munguía hace algo más de 7 años. Urtzi, Alba, Eneko e Iñaki son socios trabajadores de Boga, una pequeña empresa que cuenta además con otros 3 socios colaboradores y da empleo a 3 trabajadores. Boga pertenece a Euskal Garagardoa, asociación que nació en 2014. Hace apenas 2 años presentaron un sello genérico para garantizar calidad y seguridad tanto a productores como a consumidores. La marca Basque Beer potencia además la utilización de materia prima local en la elaboración de las cervezas. Boga tiene en el mercado 6 marcas de cerveza ofreciendo a los consumidores cervezas de calidad en cuyas elaboraciones ponen toda la pasión. Boga Garagardoa nació como cooperativa en 2014 y la conformamos 6 socios y después se sumó otro. Estamos actualmente 4 socios trabajadores y 3 socios colaboradores. La actividad principal y el origen de la cooperativa fue la producción de cerveza artesana. Basque Beer nos garantiza que la cerveza se ha elaborado en Euskadi por un grupo de cervecerías que apuestan por la elaboración artesanal y con producto local. Bueno, Basque Beer es una marca de calidad colectiva que se ha sacado a través de la Asociación de Cerveceros de Euskadi, la Euskal Garagardoa Elkartea, y con la que pretendemos es difundir el mensaje de aquellas cerveceras que estamos ubicadas en el País Vasco y que estamos produciendo cerveza vasca. Boga ha lanzado ahora una apuesta innovadora. Se trata de Martzela, una cerveza de trigo. El trigo es de la comarca de Uribe Costa y de 2 variedades, Martzela y Garay, que estuvieron muy extendidas en la comarca y casi desaparecieron. Es un proyecto en el que también participan Neiker, la panadería Berteize Mendiondo y la asociación Jatabe Nekazal Kultur Elkartea. En Boga Garagardoa tenemos la pretensión de seguir innovando y generando nuevos productos para lanzar al mercado, y en este caso tuvimos la ocasión de poder trabajar en simbiosis y en colaboración con la gente de Jatabe Nekazariak, porque ellos están produciendo y cultivando un trigo recuperado de una variedad antigua ancestral que se cosechaba en la zona de Maruri Jatabe, aquí en Uribe Costa. Entonces, uniendo su producción de trigo con nuestra producción de cerveza, vimos claro que era una oportunidad para ambos trabajar juntos y sacar Martzela, que sería la primera cerveza de trigo que tenemos en catálogo de Boga Garagardoa. Martzela es una cerveza de trigo, básicamente se ha elaborado con el 50% del cereal es trigo. Es una cerveza, como veis, de color naranjado, bastante turbia, que es básicamente por la proteína del trigo, y con un aroma muy peculiar a plátano, que nos recuerda a plátano, a dulce, a cereal, y el olor característico que tienen las cervezas Weissbier, que sería el estilo alemán de las cervezas de trigo. En el sabor notamos pues esta peculiaridad, sabor de trigo muy dulce, a malta, a cereal, y tiene un cuerpo medio, no es una cerveza de cuerpo ligero. Y el amargor es muy reducido, se ha utilizado una variedad de lúpulo noble que aporte pues un amargor muy justo. Alba y Urtzi muestran a Roberto de Neiker y a Andoni de la asociación la zona de elaboración de Boga, mientras en el área de embotellado ya están sacando las primeras producciones de Martzela con su correspondiente sello de Basque Beer. Alba, Andoni y Roberto visitan una de las parcelas sembradas con trigo de las variedades recuperadas. Quieren aumentar la superficie, pero de momento son 3 parcelas que totalizan unas 2 hectáreas. Andoni nos presenta Jatabe Nekazal Kultur Elkartea. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto hace 3 años, pues llegó un momento en que había que darle pues un esto de legalidad y un esto, ¿no? Entonces decidimos hacer una asociación
entre todos los miembros que pertenecemos a este proyecto, y hicimos una asociación sin ánimo de lucro para darle un barniz legal y un sentido al proyecto. El proyecto de colaboración es muy importante para lograr recuperar variedades de trigo que en el siglo XVII eran el producto más sembrado en Uribe Costa. El objetivo fundamental del proyecto es recuperar variedades antiguas de trigo, entre otras cosas porque creemos que son variedades que precisamente están mejor adaptadas al clima, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el objetivo fundamental del proyecto. Neiker ha recuperado las variedades del banco de semillas y asesora a la asociación sobre su cultivo. Se pusieron en contacto con Neiker para tener acceso a variedades antiguas de trigo, que ellos habían investigado un poco, habían visto variedades que podían ser interesantes y que se cultivaban aquí antiguamente, para continuar conservándolas, multiplicándolas y estudiándolas. Entonces, luego tenemos un poco la parte de apoyarles en cuanto a los aspectos técnicos, ¿no? En cuanto a la siembra, la fertilización, el manejo un poco de hierbas y enfermedades. Con ellos nos coordinamos un poco para la recogida de muestras y analítica, ¿no? En cuanto a calidad del trigo en sí o de la cebada, y calidad harino-panadera también, para el caso de los panaderos, que puede ser interesante, y calidad también un poco después del procesado de la transformación en malta, esa analítica de calidad. Neiker también trabaja para Euskal Garagardoa en otros campos, como por ejemplo en el cultivo del lúpulo local para elaborar cervezas. Este proyecto también, en cierta manera, está vinculado un poco a otros proyectos, como un proyecto de lúpulo con el que tenemos una parcela en Berantevilla y en el que trabajamos también en conexión con Euskal Garagaro en el Cartea. Bogas también está incluido dentro de esta asociación de cerveceros, y bueno, lo que tenemos es este proyecto en el que estamos evaluando y ensayando diferentes variedades de lúpulo. Parte de la cosecha se entrega a Juanma Oribe, de las panaderías Berteiz eta Mendiondo. Cuenta con 2 obradores en Munguía y Guernica, y aquí maltean las semillas germinadas. Las panaderías Berteiz eta Mendiondo dan empleo a 18 personas y elaboran diferentes variedades de pan, incluyendo los de Euskal Ogia. En plena elaboración, Juanma nos habla de la participación de sus obradores en el proyecto. Estamos en Berteiz eta Mendiondo, en el obrador que tenemos en Guernica. Tenemos 2, uno en Munguía y otro aquí en Guernica, que es el principal, digamos. Y ahora mismo, pues bueno, nos pilláis haciendo las baguettes de Euskolabel para mañana. La verdad que es un proyecto bastante interesante. Tal y como se ha definido, pues que sea un producto de masa madre, sin aditivos, con fermentaciones largas, pues realmente, y luego encima marcado por la harina alavesa de, pues bueno, más kilómetro cero en este momento no podemos tener, ¿no? Es un producto realmente positivo a nivel nutricional, que con un buen proceso como hacemos nosotros está saliendo un producto bastante atractivo, digamos, a nivel organoléptico también, y la gente está bastante receptiva al pan que estamos haciendo, la verdad. Estamos bastante contentos. Juanma es miembro de la asociación y participa en el proyecto Martzela con el malteo del trigo. Bueno, pues nosotros dentro del proyecto de la cerveza de la comarca de Uribe nos hemos encargado del malteado. Aquí no existen plantas de malteado que puedan hacer esa labor, y como nosotros solemos hacer malta enzimática para nuestros procesos de pan, aprovechando un poquitín la disponibilidad que tenemos de trigo, pues bueno, se nos plantea la posibilidad de colaborar en el proyecto malteando el trigo para la cerveza. Ha sido bastante costosillo, pues porque aquí no hay una infraestructura como para hacer ese tipo de trabajo a gran escala, como requería un poco el proyecto, pero bueno, pues en esas estamos, y eso es lo que hemos hecho. Durante unos cuantos meses nos hemos dedicado a maltear trigo y hemos hecho una cantidad suficiente como para que el proyecto de la cerveza vaya adelante. Juanma nos explica en qué consiste el malteo.
La malta es cereal germinado y luego secado o tostado. Hay dos caminos dependiendo del producto que quieras buscar. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, remojar los granos de trigo. Esto es como cuando de pequeños hacíamos lo de las alubias en el algodón con alcohol y tal y no sé qué, pues exactamente igual, que nazca la futura plantita. Lo que hacemos es remojarlo en agua, todos los días se humedece y esperar a que germine, a que nazca la planta. Aquí veis, pues bueno, cómo está, va saliendo lo que es la plantita del grano de trigo y este estaría ya seco. ¿Cuáles son los dos caminos? Uno es secarlo por debajo de 80 grados y otro por encima de 80 grados. ¿Qué es lo que se busca con uno y con otro? Por debajo de 80 grados, que es el que usamos nosotros en la panadería, buscamos una malta enzimática, que tenga actividad enzimática, porque nos viene muy bien para determinadas masas de pan. Le añade enzimas que luego van a hacer una función muy importante en esa masa. Y por encima lo que se busca es una malta cosmética, digamos, que lo que va a dar es mucho azúcar, olor, color y aroma, pues bueno, en este caso, por ejemplo, a la cerveza, que es una de las que se utiliza, ¿no? Una malta más tostada para que dé todas esas propiedades. Marcela es una cerveza de trigo local elaborada por Boga y que gracias a la cooperación ayuda a recuperar variedades de trigo casi perdidas. Sus aromas y sabores están garantizados en cada botella de Marcela.